Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos estar en este lugar, podemos adorarte y podemos saber que tu presencia está aquí en medio de nosotros. Hoy te pido, Señor, que seas tú el que hables a través de mí, que pueda llegar a nuestros corazones esta palabra, que podamos ponerla por práctica y que podamos entender que es voz de Dios y no de hombre. En el nombre de Jesús oramos y así lo creemos. Amén y amén. Aquí el apóstol Pablo termina el capítulo de Efesios y toda esta parte doctrinal de esta epístola con una doxología al inmenso poder de Dios. ¿Y qué es la doxología? Es cuando en una sola palabra se resume todo lo que podemos adorar a nuestro Padre. Y yo sé que aquí el apóstol se queda corto con lo que él quiere expresar. Él trata de decir todo lo que el Señor significa en su vida, todo su poder, toda su majestuosidad. Y se queda corto en tratar de explicarlo a todo este pueblo, a toda esta gente que escuchaba lo que él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de todo. Está lo natural, está lo sobrenatural y está aquello que es lo que sobreabunda. Y Dios está por encima de todas estas cosas. ¡Wow! Esto es algo demasiado maravilloso. El poder saber que Dios está por encima de todo. Pero aparte de que está por encima de todo, y es tan grande y es tan majestuoso, también está en nosotros. Ese Dios inmenso que creó el cielo y la tierra, ese Dios de poder, también mora en ti. Y ahí es donde está la maravilla de Dios. ¿Y cómo puede morar Dios en nosotros? Cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo y cuando Él reside, Él habita, Él mora, Él ocupa. Él vive dentro de nosotros y lo hace a través del Espíritu Santo que mora en este hombre interior y somos guiados por Él. Cada paso que nosotros damos somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora, la iglesia es la esfera donde se lleva a cabo el plan y el propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Y sabes qué? La iglesia eres tú. Porque a veces pensamos que la iglesia es una estructura, que la iglesia es el lugar donde nos reunimos y no es así. La iglesia somos cada uno de nosotros donde mora el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias grandes que la gente la llama las mega church. Yo en mi dialecto de pelotero le digo las grandes ligas de las iglesias. Y yo sé que todos como iglesia estamos apuntando hacia allá. Todos queremos tener luces, una gran adoración, poder tener un gran espacio, poder tener pantallas, estacionamiento, todos queremos apuntar hacia allá. Pero a veces se nos pasa por alto que todas estas iglesias comenzaron siendo también pequeñas, que todas estas iglesias, cuando tú escuchas los testimonios, comenzaron en la sala de una casa donde estaban reunidos 2 o 3 personas y la manifestación del Espíritu Santo comenzó a traer la multiplicación porque es Dios el que da la multiplicación. Por eso no es que yo estoy en contra de las iglesias grandes, no. Yo quisiera apuntar hacia allá como iglesia, de que todos creciéramos. Porque debemos crecer para avanzar. Así se llama la palabra de hoy. Crecer para avanzar. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucha gente cristiana que prefiere las iglesias grandes, no porque tiene buenas luces, no porque tiene buena adoración, no porque tiene un estacionamiento amplio, sino porque no les gusta el compromiso. Y no vayan a ver para los lados ahora. ¿Por qué? Porque en las iglesias grandes tú entras, tú sales, y quizás mucha gente no se da cuenta si faltaste un domingo. Pero en una iglesia que está creciendo, que tiene 70, 80 personas, indudablemente el pastor sabe quiénes faltaron hoy y quiénes no vinieron, quién vino la semana anterior, quién está diezmando,
quién está pendiente de la prédica, quién está jugando el teléfono mientras están predicando. El pastor se da cuenta de todas estas cosas. Pero en una iglesia grande difícilmente pase, porque es una iglesia tan grande que no tiene tiempo el pastor para darse cuenta de esas cosas. Pero ¿qué te quiero decir a ti con todo esto? En la iglesia pequeña nos va a tocar aprender, nos va a tocar servir, nos va a tocar hacer de todo. Cada vez que hay un encuentro, cada vez que se llama a algo que tenemos que hacer, es el mismo grupo que tiene que estar ahí con los pastores apoyando y creciendo. Y a veces, aunque parece que es una presión, tú te estás comprometiendo con Dios y no con los hombres. ¿Por qué? Porque de ahí va a venir tu mayor crecimiento espiritual. Cuando vemos la palabra de Dios, hay una historia fascinante y podemos encontrarla en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios está siendo llevado a la libertad luego de ser esclavos en Egipto y comienza su caminar hacia la tierra prometida. Y aunque Dios estaba con ellos, él sabía, Dios, que ese pueblo todavía no estaba preparado para recibir la bendición que se le había prometido. Y por eso Dios no lo podía abandonar. Y por eso hay procesos de Dios en nuestra vida que van pasando para que tú puedas crecer. Y es necesario que Él las haga o que Él lo haga para que tu carácter y tu personalidad comience a desarrollarse y comience a crecer. Pero vamos a ver lo que dice la palabra en Efesios 13, en el versículo 17 y 18. Dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se le presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso le hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Dios estaba formando a un pueblo. Dios sabía que no estaban preparados. Dice, si se van por aquí y los filisteos le hacen frente, se van a regresar. Pero era el camino más corto para llegar a la tierra prometida. Pero Dios dice, y a mí no me conviene que se vayan por el más corto, a mí me conviene que se vayan por el más seguro. Por eso muchas veces nosotros estamos orando por algo y no lo recibimos y decimos, Señor, ¿por qué no lo termino de recibir? Dios te lo quiere dar. Dios no quería llevar a ese pueblo a su libertad, sí lo quería llevar, pero Él quiere estar seguro de que ya tú estás preparado para recibir la bendición. Entonces no te va a llevar por el camino más corto, sino que te va a llevar por el camino más seguro. Y Él sigue trabajando esas áreas en nuestra vida. Dios sabía que ese pueblo todavía estaba debilitado en fe y sobre todo estaba debilitado en fuerzas. Era un pueblo esclavo, no tenían fuerzas para batallar contra otro. Se iban a acobardar y iban a decir, voy a regresar al lugar. Por eso Dios va preparando tu carácter para que cuando el enemigo se levante, tú puedas hacerle frente y te pares firme ante esa adversidad y le diga que hay un hijo y aquí hay una hija de Dios que puede y va a luchar en el nombre de Jesús. Amén. Pero si tú no estás fortalecido, entonces tú vas a querer retroceder. No, yo mejor me quedo tranquilo. Cuando yo los domingos iba para la playa o estaba en el parque, como que la cosa estaba mejor. Ahora que me estoy levantando como hijo de Dios, y ahora que estoy yendo a la iglesia, y ahora que estoy yendo a los grupos, y ahora que estoy entendiendo lo que es la liberación y la sanidad, ahora como que todo está revuelto. No, yo mejor me quedo tranquilo. Esos son los engaños satánicos que llegan a nuestra mente, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, Dios te ha dado un espíritu de poder. Amén. Pero tú tienes que batallar por eso. El Señor nos asegura que Él va a hacer compañía en todo este viaje. Y aunque el enemigo se levante, Dios va a salir a tu favor. Por eso lo de Dios tiene que ser una prioridad en nuestra vida y no una tradición. Amén. Cuando entendemos lo que es de Dios y lo importante que va a ser para nuestras vidas, y no de que yo voy a la iglesia porque mi papá y mi abuelo y mi tatarabuelo iban, pero de lunes a sábado no importa lo que hacían, pero los domingos iban para la iglesia religiosamente. Pero cuando yo entiendo que Él es mi Señor, que es de todos los días y que es una prioridad, es donde nosotros vamos a avanzar y vamos a poder crecer. A mí me gusta mucho ver en la palabra de Dios en Lucas 5,
Cuando el Señor Jesús ve a un recaudador de impuestos llamado Leví y le dice, ven, sígueme. Y él no lo dudó. Él se levantó y siguió al Señor. Y le ofreció una cena y le ofreció un gran banquete en su casa. Y estaba lleno ese lugar de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con él. Entonces salieron los religiosos de la época, los fariseos, los maestros de la ley, y le dijeron a los discípulos, ¿por qué tu Señor se sienta a comer con esta gente, cobradores de impuestos, y con estos pecadores? Y la respuesta de Jesús fue, los que están enfermos son los que necesitan médico. Por eso yo me reúno con la gente que necesita de mí, con los pecadores. Y si Jesús te llamó hoy a ti, dile a la persona que está a tu lado, es porque eras un pecador. Así que si tú te la tirabas de perfecto, la familia perfecta, yo soy el perfecto, yo nunca me equivoco, estás equivocado. Porque si el Señor te llamó a ti, es porque eras pecador, porque había fallado y porque el Señor quería hacer algo nuevo en tu vida. Y eso se llama el llamado de Jesús. Jesús te ha llamado a ti. No por lo que tú hacías, sino por lo que tú vas a hacer. Porque Él murió en la cruz por ese pecado. Ahora dile a esa misma persona que está a tu lado, eres renovado por la sangre de Jesús. Están muy obedientes, están predicando bien. Entonces Jesús es el que hace el llamado. Pero fíjate esto interesante. Cuando Jesús hace ese llamado, hay dos tipos de personas que se desarrollan después de ese llamado. Hay aquellos que tienen un propósito divino, pero el Señor le da la libertad de que cuando ellos quieran, se monten en los patines. El Señor los llamó y tiene un plan y un propósito con ellos. Pero esta gente puede posponerlo, puede paralizarlo, puede desviarlo y se puede dar 10,000 cabezazos hasta que finalmente entiende que es un llamado de Jesús. Pero hay otro grupo de gente en ese llamado que son los marcados por Dios. Porque cuando tú eres marcado por Dios y cuando tú estabas en una crisis y cuando tú estabas en un hospital o cuando tú estabas pasando una necesidad financiera, cuando tú tenías un matrimonio que se estaba acabando y el Señor marca tu vida, tú vas a querer servir al Señor y el propósito de Dios va a llegar más temprano a tu vida. ¿Por qué? Porque fuiste marcado, porque una situación que el enemigo quería utilizar para llevarte al caos, Dios la transformó para darte la bendición. Y todas estas cosas permiten que vayamos creciendo espiritualmente. Porque tú tienes que estar claro que todo lo que no crece se estanca. Y lo que se estanca se corrompe. Por eso hay que cultivarlo para que crezca. Porque si no crece, ¿qué va a pasar? Se va a morir. No podemos seguir siendo lo mismo. Si estamos estancados espiritualmente, le estamos dando posibilidad al enemigo a que tumbe lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y por eso el Señor Jesús hablaba claramente de qué hacer para crecer espiritualmente. Y lo dice la palabra en Juan 14, en el versículo 15 al 17. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él le dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Todo lo que tenemos a Jesús en nuestro corazón, estamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. El mundo no lo puede conocer. Para el mundo eso es locura. Para el mundo eso es perder el tiempo. Está sentado un domingo escuchando a un loco predicando. Porque él es tan pecador, él hace lo mismo que yo. Y para el mundo eso es una locura. Pero nosotros, los entendidos, los que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, sabemos que Él se va a manifestar cuando tú le obedeces y cuando tu prioridad es hacer lo que le agrada a Dios. Por eso comienza diciendo Jesús, si tú me amas, obedece mis mandamientos. Es lo primero que el Señor nos dice. En otras palabras, si tú te sometes a Él, Él se va a manifestar.
Y todo el que tenga a Jesucristo en su corazón tiene el Espíritu Santo ahí, activo, en modo on. El Espíritu Santo no está apagado. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo escuchamos porque estamos escuchando nuestra propia voz. Queremos escuchar nuestro yo, queremos escuchar el que nadie me diga cómo tengo que hacerlo, queremos escucharlo como que yo soy el que tengo que echar para adelante porque si yo no lo hago nadie lo va a hacer por mí. Y cuando comenzamos a levantar todo eso en nuestra vida, el Espíritu Santo comienza a hablar más bajo y no podemos escucharlo. Pero no quiere decir de que no está activo. Él siempre está activo. Y muchas veces nos dice, como nos decían muchas de nuestras esposas, no sé si a alguno le pasaba eso, pero a veces decían una palabra mágica que decía, yo te lo dije. Y yo recuerdo en el año 2000, veníamos nosotros llegando de Italia, había yo jugado allá, tenía Kevin Samuel como 1 año de edad, y yo me traje un teléfono, que era un teléfono Samsung, que era el primer teléfono que había en colores, aunque era así que no se movía como los de ahorita, ni imagen ni foto, pero era todo ahí en colores. Y recuerdo que estaba comenzando la línea Digitel en Venezuela. Yo creo que uno de los primeros 15 teléfonos Digitel que hubo en Venezuela fue el mío. Eso se trabajaba con chip, no existía eso todavía en Venezuela. Y recuerdo que yo fui a ese lugar, instalé, y la gente de la propia Digitel, ¡wow! ¡Tremendo teléfono! ¿Dónde lo compraste? Porque nosotros no lo tenemos aquí. No, yo le expliqué, lo que pasa es que yo jugué béisbol en Italia y me lo traje de allá. Y entonces, en esos días, cuando Kevin Samuel tenía 1 año, es esa edad donde nosotros los padres se nos quitan las ganas de ir para todos lados, porque cada vez que vamos a salir hay que llevar el corral, hay que llevar el coche, hay que llevar la pañalera, hay que llevar el trapito, hay que llevar la comida, hay que llevar el esterilizador. Y yo decía, esto es mucho corotera para ir 2 horas para la playa. Ay, de paso había que pararse en la Farmatodo a comprar 5 litros de agua porque había que echarle un bañito al niño en lo que terminara de bañarse en la playa. Entonces yo decía, esto es mucha corotera. Y un día, llegando a casa de mi mamá, estábamos montando la corotera y monto el corral y monto lo otro y pongo el teléfono encima del techo. Y mi esposa ya me había dicho varias veces, no pongas las cosas en el techo que se te van a quedar. Y yo puse el teléfono ahí y comencé a arreglar el coche y todo lo que estaba allí. Y arrancamos, y todos los que recuerdan dónde vivía mi mamá allá en Caracas, uno hacía una bajada del ramal 3 y cruzaba a la derecha para ir hacia Colinas de Bellomonte. En lo que yo crucé a la derecha, yo vi un objeto volador no identificado por el retrovisor y cayó allí. Y yo digo, ¡mi teléfono! Y yo paro el carro rápidamente y en eso venía un carro de los que viene subiendo de cumbre y le ha pasado por encima. Y eso quedó hecho triza. Y ahí escuché la voz del Espíritu Santo. Te lo dije. No lo pongas en el techo. Y muchas veces parece mentira, pero el Espíritu Santo nos está diciendo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, pero tú no te activas y no los escuchas. Y aunque no te dice, te lo dije, se queda callado, pero sabe que hiciste cosas que no le agradan a Dios. Y por eso nos van sucediendo cosas en nuestra vida, porque no escuchamos la guía del Espíritu Santo. Regresando a la historia de Éxodo, Dios le dice al pueblo que los va a guiar de día y de noche. Que aunque ellos salgan débiles, aunque no tengan fe, el Señor no dice, bueno, vayan a pasar trabajo y van a ver cómo van a avanzar. Dios le dice, yo voy a pasar con ustedes. Y fíjense cómo lo dice la palabra en Éxodo 13, ahora en el versículo 21 y 22. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche, los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Quiere decir que nunca se apartó
el Señor de un pueblo que estaba llevando hacia la libertad. Pero tiene que haber algo ahí, tiene que haber una condición, y es que tú quieras ser guiado. Porque ese pueblo sabía, ahí está la presencia de Dios. Nos guía de día y nos guía de noche. Yo quiero seguir avanzando. Hoy Dios te dice a ti, yo estoy cada día contigo. Yo estoy de día, yo estoy de noche. Yo te quiero guiar hacia tu bendición, pero tú tienes que estar dispuesto a avanzar para crecer. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú avances. Y la promesa es, yo estoy contigo. Entonces Él está haciendo su parte. Tenemos que hacer nosotros la nuestra. Por eso existen dos áreas en que cada persona tiene que crecer. Primero tiene que crecer interiormente. Esto es en lo espiritual. Involucra una vida de disciplina, de devocional, de leer la palabra, de oración, de congregarse, de estar en las cosas de Dios. Eso trae un crecimiento interno en lo de Dios. Pero también está el crecimiento exterior, que es lo que involucra el ministerio, el trabajo, la finanza, la empresa, todo lo que nosotros hacemos. Pero hay un principio. Si tú quieres ver el éxito en lo exterior, primero tienes que ser bendecido en lo interior. Tú puedes crecer en lo exterior y no crecer en lo interior, y tarde o temprano eso se va a derrumbar. No, es que todo está saliendo bien, es que la empresa está de mil maravillas, es que no tengo problemas, pero falta poco para que venga el descalabro y el desastre, porque no has crecido en la roca que es Cristo. Pero cuando tú creces interiormente, tienes garantía que cuando lo que comienza a crecer afuera comienza a multiplicarse, va a ser sostenido por el Señor. Así lo decía Jesús en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Él se estaba desarrollando a lo que él iba a hacer en su ministerio, pero crecía interiormente en sabiduría porque se llenaba de la palabra de Dios. Crecía en estatura porque físicamente estaba creciendo. Pero muy importante es que estaba en gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Si tú quieres estar en gracia en cada cosa que tú hagas, lo primero que tienes que hacer es estar en gracia en los ojos de Dios. Porque ese es el propósito de Dios para tu vida. Esa es nuestra herencia. Y para alcanzar la herencia, primero hay que crecer. Si tú no creces, no vas a alcanzar la herencia. Si alguien tiene una empresa, tiene grandes carros, casas y cosas que va a heredar, ¿qué dicen? Este es el heredero, pero primero tiene que crecer y estar preparado para recibirlo. Y eso no es algo que nosotros lo decimos porque sabemos mucho. Fíjense que la palabra de Dios también lo dice. Gálatas 4, 1 al 7 nos dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta que la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Entonces vas a recibir lo que viene de Dios, pero tienes que crecer. Ya la promesa está dada. Tú eres hijo de Dios. Tú estás listo para recibir lo que viene de Él. Pero en la vida de Dios, tú tienes que constantemente estar creciendo. Por eso decía el apóstol Pablo, me extiendo hacia lo que está delante. Eso significa, quiero crecer. No me puedo quedar estancado aquí en este lugar. Extenderse es ir más allá de donde tú te encuentras hoy.
Y yo conozco muchas familias en esta iglesia, y hombres o mujeres, que comenzaron con un impulso de creer la palabra de Dios, de creer lo que Dios dice, pero hoy están estancados. Como también sé de familias que han decidido que el Señor sea el Señor de sus vidas y han comenzado el progreso a ser bendecidos. Yo lo sé. Y también sé que hay algunos que todavía no han comenzado ni en la primera arrancada, pero quieren que el Señor los bendiga, quieren que el Señor les dé empresa, quieren que el Señor les dé finanzas, quieren que el Señor les dé todo, pero no quieren crecer espiritualmente. Déjame decirte que no va a funcionar de esa manera. Porque cuando tú eres grande por dentro, entonces vas a ser grande por fuera. Tienes que crecer espiritualmente. Ese fue el trato que hizo Dios con el pueblo de Israel. Yo quiero que mi pueblo crezca. Yo no quiero que el pueblo llegue a la tierra prometida con una mentalidad de esclavo, porque no van a poder gozar lo que ahí está. Yo necesito quebrar la mente de esclavo y comenzar a darle una mente de conquistadores. Yo necesito que ellos comiencen a pelear la batalla para que comience a crecer su fe, para que sepan que sí lo pueden hacer, que cuando lleguen los problemas en esta vida podamos enfrentarlos, porque ya no hemos quitado toda esa mentalidad y la mente de Cristo se ha puesto en nuestra vida. Yo conozco familias que tenían que trabajar los domingos y estaban viviendo vida de esclavos. No veían el fruto, dolores de espalda, dolores de cuello, no podían desarrollarse. Pero hoy que han cambiado y han puesto al Señor como el Señor y lo primero, han podido ver la bendición en sus vidas. ¿Qué te quiero decir a ti yo hoy con esto? Dios es el Dios que te va a dar todo. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de poder. No limites a Dios. No quieras tú ayudar a Dios de decir, Señor, si yo no salgo a trabajar el domingo, no me va a alcanzar. El Dios que te va a bendecir el domingo es el mismo Dios que te puede bendecir de lunes a sábado. No necesitas un día extra, no necesitas echarle una ayuda a Dios para que Él pueda bendecirte. Lo que necesitas es creer lo que dice su palabra. Ponerlo a Él de primero. Darle las primicias a Dios significa que lo primero es ponerlo a Él. Y cuando yo vengo el domingo a la iglesia, yo le estoy diciendo a Dios, hoy que es el primer día de la semana, hoy yo te pongo de primero. Mi semana va a ser bendecida. ¿Y cómo tú vas a crecer? Cuando tú comiences a creer la verdad de Dios. Cuando tú comiences a dejar que el enemigo te engañe con los pensamientos de que si yo no salgo hoy no me va a alcanzar. Hay muchos planes y muchos proyectos que la gente tiene ante el trono de Dios. Pero Dios está esperando que tú crezcas espiritualmente. De que tú te fortalezcas, de que tú estés preparado para recibir esa bendición. Así que si conocen a alguien que esté en alguna de estas condiciones, dígale que se lo mandó a decir Dios, el jefe. No se lo está diciendo un pastor. Se van a tener que entender es con Él. Porque Él es el que ha establecido la palabra. Yo no puedo hacer algo que esté fuera de mi alcance, solamente lo puede hacer el Señor. Pero lo que yo sí puedo hacer es decirte, cuando tú entras en el orden de Dios, Dios va a bendecir tu vida. Porque el orden trae crecimiento. Y cuando tú creces, tú avanzas hacia la bendición. Amén. Pero tú tienes que creerlo en tu corazón. Tú tienes que creer de que eso puede ser posible. Y quiero terminar leyendo lo que dice Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Fíjense qué interesante lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué meterá ahí el dominio propio? Porque cuando tú aprendes a dominarte a ti mismo, para que el Señor sea exaltado, para que su gloria sea vista, es donde Él te va a manifestar su amor y donde tú vas a comenzar a crecer espiritualmente. Amén. Dominio propio es, no voy a hacer lo que mi carne quiera que haga, voy a hacer lo que Dios
quiere que yo haga. No voy a hacer algo para que mi ego y mi yo se sientan bien. Voy a hacer algo para que Dios y su nombre sea exaltado. Eso significa dominio propio. Y es bien difícil. Y por eso la palabra nos trae que es mejor tener dominio propio que conquistar ciudades. ¿Y saben quién decía eso? Salomón, David, gente que había estado ahí en lugares de guerra, en lugares de conquistar reinos. Y decía, más importante es tener dominio propio que conquistar esta ciudad. Porque yo la voy a conquistar, yo voy a agarrar sus riquezas, pero si no tengo dominio propio, voy a permitir que todas estas cosas me lleven por el camino que no tengo que andar y voy a perder la bendición que Dios me tiene preparado. Así que esta es una palabra que el Señor ha traído en este día porque necesitamos crecer. Tenemos que salir de donde nosotros estamos, de esa zona de confort, de decir, está bien, mira, yo voy los domingos a la iglesia y ya con eso ya es suficiente. Y no lees la palabra de Dios, no te llena de lo de Dios. Ir para un grupo de amistad un día a la semana, no, eso es muy difícil. Hay mucho trabajo, hay muchas cosas, este sistema, tú no entiendes. Pero déjame decirte algo para que te quede claro. Lo de Dios jamás va a ser estorbo para que tú crezcas. Lo de Dios nunca se va a oponer a tu crecimiento. Lo de Dios te va a traer la libertad que tú necesitas para que puedas alcanzar la bendición de la tierra prometida. Y eso va a traer liberación a tu vida, va a traer sanidad, va a traer cosas nuevas. Pero hay un principio en la palabra de Dios. Tú tienes que anhelarlo. Tú tienes que anhelar tener eso en tu vida. No te conformes con lo que hoy tienes. Le damos gracias a Dios y gloria a Él porque hoy estamos bien. Porque el Señor nos ha dado para comer, porque nos ha dado un trabajo que nos alcanza para pagar las cosas. Pero no te conformes con eso. Dios es un Dios de sobreabundancia. Dios no es un Dios de migajas. Dios cuando da, Él da hasta que sobreabunde. Ahí está el caso del matrimonio, de la boda, cuando se acabó el vino. Cuando el Señor Jesús hizo el milagro y llenó las 6 tinajas, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él la llenó hasta que sobreabundó. No fue que el Señor dijo, bueno, vamos a llenarle ahí un par de botellitas para que estos borrachines que todavía no se han ido de la fiesta terminen de tomar. No, le dio hasta que sobreabunde. ¿Y cómo quedó ese novio? Bien parado. Oye, ven acá, ¿qué pasó aquí? Todo el mundo pone el mejor vino al principio. Y después cuando la gente ha bebido mucho, saca ese y pone el más barato. Pero tú has dejado el mejor para el final. Solamente el Señor puede hacer eso. No importa lo que tú has estado viviendo en tu vida. No importa las cosas que tú estés haciendo en tu vida. Cuando el Señor, que ahora está en tu vida y es tu Señor, Él te va a dar hasta que sobreabunde. Y la gente va a decir, ¿y por qué dejaste todo para el final? Sea la gloria para el Señor. Porque yo le entregué mis cargas a Él, porque yo quiero crecer. Ahora Él trajo la multiplicación en mi vida. Por eso yo sé que el Señor está hablando en este día. Porque yo sé que hay mucha gente en este lugar que está preguntando ¿por qué? ¿Y por qué no termino de salir de esto? ¿Y por qué tengo que trabajar los domingos? ¿Y por qué tengo que hacer estas cosas? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo crecer? Hay un principio. Vamos a obedecer los mandamientos del Señor. Obedecer los mandamientos del Señor tiene una particularidad. Que vas a salir del diseño de este mundo. Vas a tener que hacer las cosas totalmente diferentes como todo el mundo lo hace. Donde quizás alguien está yendo para la playa, o alguien está yendo para un juego, o alguien está yendo para el parque, y tú estás saliendo a orar y a administrar la vida de alguien.
Y vas a decir, ¿y por qué yo estoy en esto? Porque estás haciendo la obra del Señor. Pero todo el mundo no está dispuesto a hacer eso. Pero tenemos que tener dominio propio, entregar nuestro carácter y ponerlo en las manos del Señor. Señor, transfórmame. No que cuando te digan algo tú comienzas a pelear para defender lo indefendible. No, Señor, yo quiero que tú quiebres esta vasija y que hagas una nueva. Porque yo quiero que esta vasija ahora esté preparada para recibir el vino nuevo que viene de ti. Dios no te va a poder dar el vino nuevo si la vasija antes no se quiebra. Tú puedes seguir viniendo el domingo para la iglesia, tú puedes seguir haciendo la misma rutina, pero hasta que tú realmente no digas, Señor, quiébrame y lléname de lo nuevo, lléname lo que viene de ti, tú vas a quedar igualito. Y vas a salir de este lugar y de repente te secarán un par de lágrimas. Pero cuando salgas allá afuera va a ser lo mismo, te vas a conseguir el mismo mundo. Y quizás te vas a conseguir un enemigo un poquito más molesto y tratando de contrarrestarte o contraatacarte más. Porque ya se soltó una palabra aquí que pudiese ser que yo pierda a esta persona que la tengo aquí atada. Así que vamos a traer un poquito de contraataque. Pero entiende que el Señor va contigo de día y de noche. Amén. Entiende que el Señor es tu defensor. Entiende que tú vas a poder llegar a la tierra prometida. Pero te voy a decir una cosa. Tienes que caminar. Tienes que dar los pasos tú. El Señor no lo va a hacer por ti. Para el Señor hubiese sido fácil decirle a ese pueblo de Israel, hey, esperen un momentico. Yo voy a enviar una nube y todos se van a montar en esa nube y vamos a pasar por encima del desierto. El Señor no abrió el mar para que el pueblo pasara. El Señor es capaz de hacer cualquier cosa. Dijo el Señor le dice, mire, en los años 1900 va a haber un invento que se llama el avión. Pero antes de que se llegue a aquella época van a ser ustedes los primeros en conocerlo. Y va a llegar aquí un avión y ustedes se van a montar y van a llegar a la tierra prometida. No, porque el Señor no malcría hijos. Al Señor no le conviene eso. No lo dice su palabra. ¿Por qué no lo mandó el Señor por el camino más corto? ¿Cuántas veces nosotros le decimos, Señor, ya quiero recibir este milagro? El Señor te está llevando por el lugar más seguro. Pero sí hay algo que depende de nosotros, que es crecer. ¿Saben una de las características cuando nosotros presentábamos a los peloteros ante un scout para él poder evaluar y saber si tiene posibilidades de firmar? Yo presentaba a un jugador y el scout anotaba lo que le gustaba de ese jugador. Y él me decía, yo voy a regresar a tu academia en unos 2 o 3 meses. Y en unos 2 o 3 meses ese jugador tiene que haber desarrollado otras herramientas. Tiene que tener algo diferente que no tenía hace 3 meses atrás. Porque si dentro de 3 meses tiene las mismas herramientas, quiere decir que está estancado. Quiere decir que ese es su tope. Quiere decir que no está preparado para jugar profesional. Pero si dentro de 3 meses desarrolló mejor brazo, mejor swing, mejor correr, algo que desarrolló, yo lo voy a volver a ver dentro de 2 o 3 meses más. Y el secreto era, cada vez que el scout venga, ustedes tienen que estar desarrollados, tienen que haber mejorado algo. ¿Y cómo mejora eso? Trabajando todos los días. Hasta que llegue el día que el scout diga, ya está listo para firmarlo. Llegó el momento de la bendición. Pero tenemos que seguirlo trabajando. Nos corresponde a nosotros. El Señor suelta la palabra, pero tú tienes que anhelar crecer espiritualmente. Yo le voy a hablar así coloquialmente. Oye, vale, vete un momentico tu vida y analiza si tú estás estancado o analiza si tú estás creciendo espiritualmente. No me lo digas a mí. Mira a tu alrededor. Mira tu vida. ¿En qué te has convertido? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué lugar estás en este momento? ¿Estás en el lugar que tú crees que Dios quiere que estés ahí o estás atravesando el desierto para llegar a la bendición? De ti depende que tú te quieras quedar ahí. De ti depende que tú te quieras estancar. Pero si tú le dices, Señor, yo quiero crecer. Señor, yo quiero que tú hagas algo nuevo en mi vida. No lo puedes decir de la boca para afuera. Tienes que comenzar a hacerlo con ellos.
Dios es Dios bueno, Dios es un Dios de amor. Él no va a ver que tú comienzas a crecer espiritualmente y te va a abandonar, sino que cuando tú comiences a crecer, Él te va a llevar hacia la tierra prometida de la bendición. Amén. Amén. Pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Lo que hace que una iglesia crezca es que la base de la iglesia comience a crecer espiritualmente. Porque después que tú eres sometido a algo y pasas por una situación y el Señor te restaura y te levanta, tú no te vas a poder quedar callado. ¿Qué le decía el Señor a la gente? Habla y di lo que el Señor ha hecho por ti. Y cuando tú comienzas a multiplicar lo que el Señor ha hecho por ti y conoces a gente que tiene problemas y ese tiene a otro que tiene problemas, ahí es donde comienza el crecimiento de la iglesia. Pero si nosotros nos quedamos callados y no crecemos espiritualmente, la iglesia también se estanca. ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Si tú estás estancado, la iglesia está estancada. Creo que el Señor ha hablado claro hoy. El Señor no quiere creyentes en su iglesia, el Señor quiere discípulos. El Señor no quiere nada más que entres y salgas. El Señor quiere que tú seas un discípulo de imitar lo que Él hizo en esta tierra, de llevar adelante su obra, de multiplicar las bendiciones para otros. Y cuando tú multiplicas y velas por otros, entonces el Señor multiplica y vela por ti. Si tú quieres bendecir la vida de otros, Dios va a bendecir la vida tuya. Eso fue lo que el Señor vino a establecer en esta tierra. Y eso que no le voy a decir amar a los enemigos, eso se lo voy a dejar para otra predica. Pero debemos tener dominio propio, crecer espiritualmente y vamos a poder avanzar hacia nuestra bendición. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos un pueblo que ha recibido lo que tú has querido hablar en este día. Y sé, Señor, que estamos comprometidos contigo y queremos crecer realmente espiritualmente. Pero yo sé, Señor, que hay muchas ataduras, que hay muchas cosas que no nos permiten ver más allá de lo que podemos ver. Pero hoy declaro en el nombre de Jesús que todo muro, que todo velo se ha quitado de nuestros ojos espirituales para poder ver la bendición en los ojos naturales. Que cada persona que decida agradarte a ti, que decida que tú seas el Señor de su vida y comience a crecer, puedan llegar las bendiciones al 100%. Que aunque para el mundo sea una sorpresa, que para ellos sea solamente la confirmación de lo que tu palabra dice. Hoy te pido por cada hombre, por cada mujer, por cada familia, por cada niño, por cada persona que pertenece a la iglesia Casa de Dios Miami, por lo que nos siguen por las redes. Tenemos un enemigo que constantemente quiere atacar el propósito de Dios. Pero Dios, como dice su palabra, está con nosotros de día y está con nosotros de noche. Y aun cuando estamos durmiendo, el Señor manda a sus ángeles a que cuiden nuestro sueño para poder tener una nueva fuerza, una nueva energía y poder levantarnos. Hoy te pido, Señor, que cada persona, que el anhelo de su corazón sea darte honra a ti, gloria a ti, que comience a recibir las bendiciones que están esperando. Un fluir nuevo del Espíritu comience a tocar a la gente en este lugar. Que no solamente seamos oidores, sino que podamos poner por práctica tu palabra. Toca, Señor, los corazones, llénalo más de ti. Comienza a manifestarte en ese lugar que han escogido para estar a solas contigo. Que puedan escuchar tu rostro, que puedan escuchar tu voz, que puedan ver tu rostro. Y que cada día, Señor, ese crecimiento interno traiga un fruto de arrepentimiento, traiga un fruto de bendición y comience a multiplicarlo en su vida y para todo lo que los rodea. Alabamos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias porque hoy sabemos que todo lo que tenemos pertenece a ti, viene de ti. Y a pesar de que muchas veces no te ponemos de primero, tu amor y tu misericordia nos sigue dando fuerza y nos sigue llevando adelante. Pero nos estás llevando por el camino largo en vez del camino corto, pero ha sido por la decisión de nosotros. Queremos decirte, Señor, estamos preparados. Podemos hacer pelea, podemos hacer frente, podemos hacer lo que tenemos que hacer, porque ahora tú eres el Señor de mi vida.
Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En tu santo nombre oramos y creemos que esta palabra, Señor, cae en buena tierra. Amén y amén. Dios me los continúe bendiciendo.